queridos amigos. ¿No? Granizos, lluvia. La tónica de este invierno del niño en el continente suramericano, querido Lalo y querido Carlos Astete. Me imagino, después de las lluvias, obviamente se vienen los fríos. Pero aquí fíjense que ha llovido tanto que no ha dado tiempo para que salga el sol y aparezca el frío. Somos pura lluvia. Por otra parte, en el otro lado en el hemisferio del norte, están en pleno verano, casi, primavera ya. Y les cuento que hace poquito estuve viendo algunas noticias y me encontré con el triunfo de la extrema derecha en elecciones, creo, obviamente imprecisiones, elecciones de algún tipo que no me informé completamente, al parecer del Parlamento, de Alternativa por Alemania. Tiene hasta nombre de ultraderecha. Un hecho inédito en Alemania que no se veía desde hace muchísimos años, y me hace recordar muy prontamente, inmediatamente me hace recordar y les dejo ahí para que ustedes saluden y me chequen su visión, pero me hace recordar inmediatamente bueno, el año 1933, cuando finalmente Adolf Hitler, llega al poder por la vía democrática a Alemania. Y estos sucesos que, bueno, creo yo se ven, entre comillas, muy aislados en Europa, no lo son tan así. O sea, finalmente en Italia, en Austria, en Polonia, en muchos países la ultraderecha poco a poco va ganando territorio, personajes ultranacionalistas que de alguna manera intentan desconectarse con todo esto de lo nazi, de alguna manera, pero finalmente en su discurso está todo, finalmente dejan a relucir y toda finalmente todo lo que lo conecta con todo aquello antaño, pero que finalmente estamos viendo mucho en pleno siglo XXI. Querido Lalo Garcés y querido Carlos Astete, muy buenas noches. El que quiera. Buenas noches. Sí, es un fenómeno que no deja de resultar interesante, al mismo tiempo que alarmante, sobre todo para quienes tenemos otra visión de la realidad o aspiramos a una sociedad distinta a la que promueven las ideologías más cargadas a la extrema derecha. Y sí, pues una cuestión que está permeando todos los estratos de la sociedad y en muchos países. O sea, ya vimos lo que pasó hace algún tiempo en Estados Unidos con Donald Trump, que pronto se irradió al cono sur, en la figura de Bolsonaro, y bueno, acá en Chile con lo que ocurre con Kast, republicanos, la APRA en la zona de la Araucanía. Entonces, sobre todo preocupa por lo intransigentes que son en su planteamiento, la idealización o la exaltación de la violencia como método de resolución de conflicto, sobre todo si esa violencia la pueden ejercer ellos contra los que piensan diferente, porque esa es la gracia, porque son individuos que se declaran o se asumen como pro vida y todo, ese discurso que ya hemos escuchado tantas veces, pero que no vacilan en promover o en asumir que la vía de, por ejemplo, de superación de los problemas de delincuencia están en castigar duramente a los delincuentes, o sea, sin lograr hacer sentido con que la delincuencia y las escaladas de violencia que a veces vemos son un síntoma, ¿ya? Por lo tanto, atacar el síntoma no te va a servir como remedio para la enfermedad. Y bueno, yo creo que los tres estamos de acuerdo en que
la delincuencia, y lo hablamos también en otro momento, tiene su origen precisamente en las desigualdades de nuestra sociedad. Los conflictos sociales se larvan en esta eh, sociedad tan desigual que nosotros tenemos, y donde precisamente todo el peso de sustentar el aparato político, económico, recae en la espalda de los más débiles. Entonces, por supuesto que a uno le preocupa que de la noche a la mañana se estén como propagando, y no solamente en nuestro entorno más cercano, sino que también por allá por Europa, en Italia también hubo por ahí un crecimiento exponencial de una candidata, no recuerdo cómo le habrá ido, pero sí recuerdo haber visto en noticias y también en redes sociales cómo subían su popularidad. Así es que, claro, estamos preocupados. Alarmas, Carlos. Sí. Oye, para agregar un dato curioso, por decir algo, y por supuesto inexacto, Impreciso. impreciso, me topé con una noticia reciente de una marcha que se vive en Francia, no sé si lo escucharon o lo vieron. Ah, sí, sí, he Y, visto algunas cosas también. y el titular es que justamente se está renegando un poco contra los ideales, contra las bases del país, que es libre, que es democrático y que por sobre todas las cosas es anti discriminador. Y sin embargo esta marcha de cierta forma es como fuera de Francia, la gente que no es de mi cultura, algo así. Eso es lo que entendí, por eso dije impreciso, Amares. Eh, y, y otro dato, otra noticia que me topé, una imagen fue en la franja en Israel con el conflicto con Palestina, una imagen cruda de una especie de atentado y la muerte de unos niños. O sea, no mostrando la imagen gráfica, pero en ese atentado cayeron niños. Eh, Parece mentira que con todo lo que hemos visto a lo largo de la historia se perpetúen estas injusticias, se perpetúen estas ideas, ¿no? Que van a un extremo en el que alguien lo mencionó, hay una especie de doble discurso siempre, amor, paz, pro vida, etcétera. Sin embargo, lo que realmente ocurre, o sea, lo que realmente las acciones provocan, es muchas veces contrario a ese discurso. Creo que hace súper bien que las comunidades, ¿cierto? Las ciudades, las familias, etcétera, se abran un poco a la discusión, ¿cierto? Que nos abramos un poco o salgamos de nuestra zona de confort ideológica, porque cada uno de nosotros tiene un fondo, una familia, una manera, ¿no? Una influencia, etcétera, etcétera. Pero de pronto nos vemos tanto entre aquellos que compartimos un color, una, no sé, un partido, una fe, etcétera, que nos olvidamos que en la frontera hay que convivir con esa frontera. Sin embargo, tú lo dijiste, Gustavo, no, ahí aparecen las armas, aparecen las bombas atómicas, aparece una persona como Hitler, como bien dijiste, así como muchos otros que fueron elegidos democráticamente, y el poder increíblemente los lleva a dejar semejante huella en la historia. eh, y el factor común ahí es que justamente las personas más débiles, los más desposeídos, los que no tienen representatividad, quedan, quedan ahí como víctimas. Es complejo, estamos, y a propósito del contexto internacional, a mi juicio, esta especie de, alguien lo escuché por ahí también, una especie de péndulo, eh, que de pronto está acá y pareciera ser que es todo color de rosa, después está allá, está en el infierno, independiente de la postura del color en el que tú estás, pero indudablemente estamos en una época de péndulo,
y no en un periodo largo, sino en años, meses va apareciendo esto. Yo creo que refleja el descontento de la gente, también el desconcierto de no saber cómo actuar, ¿cierto? Cómo enfrentar un poco las complicaciones que actualmente estamos viviendo. Sí, aquí amigos, bueno, es hora de ponerse un poco serio. Aquí no sé si se le ha tomado mucho el peso a lo que pasó en Chile en las últimas elecciones con esta victoria contundente de un partido. Bueno, ya aquí no es necesaria la caricatura, o sea, vemos a personajes como de la Carrera, eh, ¿cómo se llama este otro? Johannes, no, ¿cómo se llama el otro personaje? Kaiser. O sea, no hay que indagar mucho para encontrar discursos de odio en personajes, o sea, eso está ahí, son hechos. Y me parece igual inquietante que el electorado chileno, para castigar a ciertos grupos políticos, corrupción o las cosas que sea, tenga la capacidad así de livianamente de votar por personajes que tienen estos discursos. Y aquí con todas mis patas acá, a apelar a la historia finalmente, que creo que es lo que nos convoca el día de hoy. Eh, Porque finalmente igual podríamos decir, bueno, podríamos apelar acá a lo mejor a la ignorancia, de alguna manera a la falta de educación, pero nos encontramos en el continente europeo, que se supone que en Occidente es el continente con mayor nivel educacional, donde estas cosas de a poco han ido pasando a lo largo de los años después de la Segunda Guerra Mundial y nos damos cuenta de un cierto fracaso de algún modo eh, para, para lo que se construyó Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial y poco a poco todos estos pequeños focos de nacionalismos extremos aparecen, brotan en cada uno de los países. Ya ustedes ya no lo nombraron, pero en la mayoría de estos países, o sea, no se nos escapan en Francia, Inglaterra, etcétera. Entonces, yo creo que de alguna manera aquí hay una revisión, hay algo que meditar profundamente. eh, ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué aparecen? Bueno, también el contexto, ¿cierto? La migración, pero ¿por qué llegamos a estas soluciones? A que estos personajes, estos caudillos aparezcan entregando discursos de hace 100 años, 80 años, 70 años, eh, y la gente finalmente compre este discurso, lo haga propio y tenga la capacidad de votar por estos personajes. Eh, por lo tanto, termino con lo que inicié, o sea, eh, hay que apelar a la historia, a lo mejor falta ahí el llegar mayor información sobre los hechos, cómo sucedieron los hechos y culmino con lo que dije, como les decía, finalmente Hitler asume el mandato en Alemania desde el voto democrático, aunque fue hay todo, hay que investigar, o sea, hay que leer ahí, obviamente no fue una mayoría y todo, pero bueno, pero llega con votos y la historia. Claro, fue legítimo en el fondo. Exactamente. Fue una elección legítima. Exactamente. Tal vez no con la mayoría de los votantes, pero sí de acuerdo al sistema que regía en aquel momento en Alemania. Exactamente. Claro, y recordemos también que como república era, digamos, una república nueva, ¿cachai? Que nace con ese sistema, porque antes tuvieron emperador, pues antes de la Primera Guerra Mundial era un imperio. Cae después de la Primera Guerra Mundial. Cae el imperio, Alemania nace como república, si no me equivoco, en 1919 o 1920, por ahí tiene que haber sido. Y con todo el castigo que significó pagar las cuentas, ¿no? Después de perder la Primera Guerra Mundial. Ahí a eso le sobreviene después la crisis mundial, ¿no? De 1930, claro, 29-30, y ahí es donde queda la escoba y Hitler se perfila como el líder que todo el pueblo quería ver en el poder, por esa imagen. Bueno, sí era carismático el tipo, aparte ya había tenido un intento de golpe de estado, pasó por la cárcel y todo. Así que claro, era una figura interesante. Hoy aprovecho de recomendar un canal
de YouTube al que yo llegué de casualidad por mi hijo. En realidad a mi hijo le gusta mucho la historia, y hay un canal que se llama Infoanimados. Y tienen una manera súper lúdica para explicar distintos episodios de la historia, y lo recomiendo absolutamente, sobre todo, como les digo, para verlo con niños, y uno también, porque Esos son los que dibujan y van contando la historia, ¿cierto? sí, Sí. con dibujitos muy buenos. Son dos niñas, mujeres panameñas, que son las del canal. Y yo estoy suscrito y todo, y bueno, ahora están en la historia de Roma, pero tienen ahí las guerras napoleónicas, Vietnam, no, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. ¿La guerra de la galaxia, Lalo? ¿No? Allá. No es santo. Bueno, Me allá. han sacado de... Carlos la está esperando. Oye, bueno, nos falta masticar la historia, diría. En esta recomendación que nos deja Lalo, me ha tocado ver algunos de sus videos y yo creo que responde a eso, a esa idea de buscar la forma, la estrategia para que lo que pasó, ¿no? Se pueda masticar, se pueda conversar, se pueda imaginar, poner en el pensamiento más cotidiano, incluso en los niños. De cierta forma somos nosotros, yo siento que aquí en Chile, no sé si comparten, pero somos muy, ayúdenme con el concepto, pero muy seriotes, muy pragmáticos a la hora de visualizar la historia, ¿no? Lo vemos como materia pasada o materia aprobada. Mucha interferencia tiene Carlos allá Ah, sí que era yo. en la ciudad de Lota. Pero mientras se intenta reconectar Lalo, Carlos, yo quería apuntar a lo mismo, a esta liviandad con algunos, y aprovecho de dar mi dato también, esta liviandad con que se mira la historia muchas veces, cuando Carlos creo que ha vuelto, ¿o no, Carlos? Sí, he vuelto. Ahí volvió. Son los granizos creo que te están afectando. Si quieres terminar la idea, si te acuerdas, sería Sí, ideal. cortito, por supuesto, 2 minutos, como siempre. Bueno, decía esto que somos muy buenos para hacer de materia pasada materia olvidada, pero hice el comentario a propósito de la Constitución y todo lo que se vivió, que no se masticó, no se digirió, o sea, no hubieron instancias para realmente a hacerse cargo de las propuestas, de hacer esta bajada en definitiva a las familias. ¿Por qué? Porque los banderines aparecen adelante. La gente preguntaba a los referentes que tiene, oye, pero ¿qué debo opinar yo de acuerdo a lo que supuestamente nosotros creemos? ¿Se entiende eso? O sea, buscando y estos referentes que de cierta forma moldean un voto. Y yo siento que lo que está pasando a nivel global hoy día, somos bombardeados, imagínate, usando esta analogía en este siglo, somos bombardeados por la información. Por suerte todavía no nos caen bombas, más allá de las lacrimógenas, pero sí recibimos una cantidad de información. Imagínense nuestros niños que tienen que digerir, absorber todo lo que ven. Es tremendo, o sea, nosotros con 2 canales a los 12, 14 años la cabeza casi se nos reventaba, imagínense ellos que están en proceso de crecimiento. Entonces, bueno, es una invitación, ¿cierto?, a esto, a tomar estos temas y masticarlos, darles vuelta, revisarlos, como un ejercicio familiar y también en nuestros grupos en general. Eso. Me acoplo a la idea de Carlos, me da un pase a ustedes que les gusta el fútbol, y me voy para ahí, vuelvo a Alemania y el fútbol, bueno, ustedes son futboleros. Campeones del mundo.
y me anclo de eso, me anclo de eso para terminar porque finalmente el discurso de todos estos personajes de ultranacionalistas, de ultraderecha, y tomo lo que pasa con republicanos y termino con Alemania. ¿Eh? ¿Qué les parece? Eh, que siempre, ahora que vienen los 50 años de la conmemoración del golpe militar, siempre el discurso de ellos es como dejemos atrás todo el pasado y todas estas rencillas, ¿cierto? Así como mirando hacia, pero en el fondo dejemos atrás eso, pero echemos a todo el mundo, discriminemos, segreguemos. eh, es como la puntita y no lo que nos están tratando de meter de alguna manera, pero para por debajo hacer eh, cualquier otra cosa en cuanto a las leyes, digamos, a lo que pretenden instaurar y todo. Y, y me sumo con el como recomendaba Lalo, lo he dicho alguna otra vez acá, yo también estoy suscrito al canal estatal de Alemania, hasta donde tengo entendido, estatal de verdad, digamos, no tiene que competir creo, con las otras señales de Deutsche Welle. Y porque yo creo que siempre es importante ver, uno que acá siempre está viendo las mismas noticias, los mismos canales, ahí todo, eh, y ver de repente noticieros que son en español, pero que dependen de esta cadena estatal, y otras miradas sobre lo que está pasando. Y ahí uno puede ver una y otra vez eh, todo este cuento cuando acá dicen, no, pero el golpe ya fue 50 años y allá semanalmente, o sea, semanalmente siempre hay algún reportaje que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades que se cometieron. Siempre es una temática 50, han pasado ya más de, las matemáticas, 60, 70 años han pasado de aquello y siempre está ahí. O sea, el canal estatal pone ahí en la palestra las temáticas para no olvidar y para que las futuras las generaciones presentes estén al tanto de todo lo que sucedió. Y acá, no, pero ¿para qué? Si eso es pasado, si ya fue, miremos, avancemos. Y creo que lo hablamos hace un par de transmisiones. La memoria es algo que no puede dejarse de lado. Las sociedades no viven sin memoria. Mientras acá los granizos golpean mi ventana, querido Lalo, no sé si tiene alguna pequeña cosa que agregar o alguna recomendación. No, solamente esa, queda la reflexión, ¿no? Que Es que tiene que tener algo que recomendar, algo que decir, ¿no? ¿Cómo que? es súper fácil decir, claro, avancemos, dejemos los problemas atrás y todo, si no perdiste nada y por el contrario, durante ese periodo te enriqueciste, adquiriste una buena posición, una buena red de contactos y de influencia, por supuesto que vas a querer sepultar todo eso y que ojalá nadie te recuerde la manera como tu familia se hizo rica o cosas por el estilo. Eh, no, bueno, reiterar la recomendación esta del canal Info Animados y hay otro más, hay un mexicano que tiene otro canal que se llama Historia para Tontos, que es un mapa con ojitos y con boca, que también explica de una manera muy jocosa Se me interesó. diversos pasajes de la historia, sobre todo latinoamericana, ya, aunque también habla harto de Europa, y de pronto también explica cuestiones actuales. Por ejemplo, tiene una serie mientras se gestó la guerra en Ucrania. El tipo fue explicando más o menos qué significaba cada uno de los eventos que precedieron al 24 de febrero de 2022. Entonces también dejo la recomendación, ya que el tema de hoy ha sido la historia, infoanimados y el canal este de Historia para Tontos. Fijáis, sí. Yo voy a recomendar el partido de Alemania contra España, que el Mundial de 2010. Buenísimo. Buen partido. Buen partido, sí, tremendo. Oye, Bueno, y Chile estuvo a punto de... Ese fue el gol de Puyol, ¿no es cierto? El gol de Puyol, de cabeza. Y sí, y bueno, Chile estuvo a punto de ganarle una final intercontinental y por culpa de un excelente jugador de Chile, el apunto no sirve, el apunto no sirve. Marcelo Díaz, lamentablemente eso sepultó su historia en la selección
terrible, terrible porque es un muy buen jugador. Una pérdida que yo hasta el día de hoy lamento, Gustavo, porque él sigue demostrando una calidad absoluta en su posición. Es como una especie de heredero de Iniesta, Xavi, pero bueno, nos fuimos para otro lado, por No, supuesto. yo hoy me sumo a usted, me sumo a los mundiales al fútbol y quiero recordar Italia 90, cuando todavía me gustaba el fútbol y había caído recién Alemania, ¿se acuerdan? Se había unificado recién y, y hay ahí un hecho importante que la memoria, pues hay las rencillas todavía cuando creo que, ¿cómo se llamaba? Ayúdeme usted, Ruud Gullit, algo así, holandés. Ruud Gullit, Andrés, ¿sí? sí, Él Gullit. escupe a Feller, creo. No, fue Fran Rijkaard. Ya. Era también otro afrodescendiente de Holanda, Claro. pero fue Rijkaard, Fran Y- Rijkaard, el y- que escupió a Sí, a hay- Rudi Feller. Hay Al- y- harto imágenes allí de ese estilo en ese mundial. Sí. creo que ahí se dijeron algo, después ahí se abrió, digamos, que se dijeron algo ahí político y este tipo reaccionó finalmente ahí frente al jugador alemán. Eso, continúan los granizos y la interferencia, así que lo dejamos hasta acá, queridos amigos. Un tema ahí que da para mucho, muchísimo. Me despido yo, hasta la próxima, Carlos, hasta la próxima, don Lalo, profe Lalo. Abrazo. Sería pues. Bueno, la historia no es un bien del cual podamos apropiarnos, diría alguien. Sin embargo, algunos creen que sí. Don Lalo. ¡Chao! Y era. Yo estoy seguro que era Ruud Gullit y Feller. Así que hay una de donde hay un entrenador, Gustavo, O sea, cortarse. un entrenador que le agarra que se agarra las pelotas y le dice a los locos, y es famoso igual en ese mundial holandés. Entonces hay hartos eventos que pasaron. Es que los holandeses con los alemanes están ahí todavía y los alemanes inundaron todo cuando se fueron. Lo hicieron cagar a los Sí, holandeses. Coman, el entrenador.